al primer libro, Génesis, capítulos 4, 5 y 6. Y seleccionaremos algunos versículos de estos capítulos que muestran cómo eran los días de Noé. Y luego vamos a aplicar los días de Noé a nuestros días y entenderemos por qué estos tiempos están listos para el regreso del Señor Jesucristo. He escogido de estos capítulos 7 señales, 7 marcas de los días de Noé. Y me gustaría para que usted los anotara en un pedazo de papel y le daré las referencias bíblicas. Mas, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Y cómo se comparan a los días en que nosotros vivimos? La primera de estas 7 señales o marcas es: los días de Noé eran días de filosofía secular. Eran días de filosofía secular. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dicen: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora mire esta próxima frase: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hoy las filosofías de la nueva era son epidemia. Tenemos algunos en púlpitos que fueron fundados por creyentes bíblicos, mas hoy se han apartado de la fe. Ahora enseñan doctrinas extrañas, negando la Biblia. Se mofan de la expiación de la sangre y no reconocen el señorío de Jesucristo. El secularismo hoy en los Estados Unidos y en el mundo ha invadido las artes, ha invadido la ciencia, ha invadido la filosofía, ha invadido la educación. Y nuestros días son tan parecidos como los días de Noé. La segunda marca de los días de Noé, no solo la filosofía secular, sino el progreso científico. Quizás piensa que en los días de Noé no fueron días de progreso científico, pero en esos tiempos se alcanzó la cumbre en el conocimiento y logros. Si cree que estos fueron tiempos sin progreso científico, piense por un momento acerca de cómo Dios mandó a Noé que construyera el arca. Piensa en la arca. Esa arca era un milagro de la ingeniería. Tenía 137 metros de largo, era muchísimo más larga que una cancha de fútbol americano, tenía 46 metros de ancho y 14 metros de alto. Era un barco de 3 niveles. Los oceanógrafos y marineros nos dicen que se construyó con la misma proporción y tamaño de muchos transatlánticos modernos. ¿Y cómo son nuestros días? Piensa en nuestros días. Los días de mi padre empezaron con el caballo y el carruaje. Terminaron con la separación del átomo. En nuestra vida hemos visto a los hombres caminar en la luna. Hemos empujado más allá las fronteras de la ciencia. Hemos perdido toda la habilidad de ser sorprendidos. Ahora jugamos con la ingeniería genética, que posee toda clase de potencialidad imponente y aterradora. Los científicos tratan de alterar y manipular la genética del hombre. La tercera marca de los días de Noé es que eran días de plagas sociales. Ellos no habían alcanzado la utopía, no habían tomado este conocimiento científico y convertido en algo bueno. Nota en Génesis capítulo 6, empezando en el versículo 11.
Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Los días de Noé fueron días en que la sociedad se desintegraba, eran días de multiplicidad de matrimonios, había una plaga de divorcios en los días de Noé. Mire Génesis capítulo 6, los versículos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los comentaristas de la Biblia nos dicen que cuando Jesús dijo que se casaban y se daban en casamiento, no hablaba del matrimonio normal, un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe, sino de multiplicidad de esposas. Bueno, sabemos que un hombre llamado Lamec fue quien introdujo la poligamia en la sociedad. Por favor, busque Génesis capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Dios quiere que un hombre sea para una mujer hasta que la muerte los separe. Cuando era adolescente, el divorcio era poco común y era una marca de vergüenza. Hoy vemos tanto crimen juvenil y muchos del resultado de los hogares destrozados. ¿Y qué del aborto? Un profesor de Princeton, cuyo nombre es Peter Singer, quien es el filósofo fundador del movimiento de los derechos de los animales, este señor dijo que no es tan malo asesinar a un bebé, sobre todo si el bebé es minusválido o está mal formado. Y cito: matar a un infante minusválido no es moralmente equivalente a matar a una persona. Estoy citando a un profesor de bioética del Centro Universitario para los Valores Humanos de la Universidad de Princeton. Él dijo esto: la vida de un bebé recién nacido es de menos valor que la vida de un cerdo, un perro o un chimpancé. Amigos, estas cosas son verdad. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé fueron días de plagas sociales. Dios dice que el mundo se había corrompido. La cuarta marca: los días de Noé eran días de perversión sexual. Note Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora escuche: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo no menciona lo que ese mal era. Cuán repugnantes esos designios eran. Pero Jesús nos da más detalles. Quizás desea anotar en el margen o incluso leerlo conmigo, Lucas capítulo 17, porque quiero que vea que en Lucas capítulo 17 Jesús de nuevo habla de los días de Noé, pero hace algo muy interesante. Él compara los días de Noé con los días de Lot y nos muestra que en los días de Noé hubo una revolución sexual y fueron días de gran perversión sexual. Lucas 17, del versículo 26 en adelante. Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, subrayenlo, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús enlaza los días de Noé con los de Lot. Usted sabe, si conoce la Biblia, que Lot era un habitante de la ciudad de Sodoma. La ciudad de Sodoma es la ciudad de donde salió la palabra sodomía, que habla de perversión sexual, la perversión de los sodomitas.
¿Qué piensa Dios de este pecado? Bien, si usted puede leer tinta negra sobre el papel blanco, no tiene que adivinar. Por favor, anote estos versículos en su margen. Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare o se acuesta con varón como con mujer, abominación hicieron ambos ante ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Eso era la economía del Antiguo Testamento bajo una teocracia. La pena de muerte hoy no se permite por este pecado, pero da a conocer el sentir y el pensar de Dios sobre esto. Él dice que es una abominación. Ahora vivimos en una época cuando existe una epidemia que está terminando con tantas vidas preciosas en los Estados Unidos y está arrasando con África hoy. Bien, pastor, estas viles enfermedades son el juicio de Dios. Bien, realmente son el resultado que acarrean estos pecados. Anote estas escrituras. Romanos 1, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Ahora note esta próxima frase. Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y así mismo sucede. La Biblia de las Américas dice el castigo correspondiente a su extravío. A veces las personas preguntan, ¿es el SIDA, por ejemplo, el juicio de Dios? Bien, usted sabe, tiene que ser cuidadoso con contestar eso, porque algunos niños tienen SIDA, algunos hemofílicos contraen el SIDA. Hay muchas formas de contraer el SIDA, pero principalmente, si regresa al plan de Dios para el matrimonio, la epidemia del SIDA se evaporaría de la noche a la mañana. La respuesta es clara. Nos dice que no se puede prevenir. Sí se puede prevenir. Solo ponga a un hombre con una mujer hasta que la muerte los separe. Ese es el plan de Dios. Es decir, cuando todo lo demás falla, simplemente regrese y lea las instrucciones. Dice, pastor, ¿y qué de los bebitos? Si un hombre se lanza de un edificio de 10 pisos, voluntariamente, al estrellarse contra el suelo, recibe el castigo a su error. Ahora, si él carga en sus brazos un bebito cuando se tira, ¿morirá el inocente también? ¿Morirá? Sí, porque el inocente a menudo sufre también junto con el culpable. Sabemos que los inocentes sufren. Cuando Dios juzgue al mundo, lo hará en forma muy específica. Dios no tiene que juzgar este pecado. Dios sencillamente los deja solos. Cuando la gente empieza a decir, eso está bien, y no solo que está bien, sino que debe ser aprobado, esto es lo que Dios hace. Romanos 1, versículo 24. Leí el versículo 27, pero leamos el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios simplemente los entrega, los abandona. Romanos 1, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué hace Dios cuando la gente empieza a justificar este tipo de pecados? Dios solo dice, yo los dejo, yo los entrego. El castigo correspondiente ya está incluido en el pecado. Pastor Rogers, ¿nacen estas personas así? Dios nunca haría a alguien cojo y luego lo culparía por cojear. Y quizás usted añada, pero ¿de dónde salen estos deseos? Salen del corazón, que es malo y pecador. Los mismos deseos que instan a las personas al incesto, que instan a las personas al adulterio, los mismos deseos que instan a las personas a la violencia, los mismos deseos que instan a las personas a la embriaguez, que instan a la cleptomanía. Sí, las personas dicen, yo me siento de esta manera. Claro que sí. Usted dice, yo nací así. Sí, nosotros nacemos pecadores. Nosotros nacemos pecadores. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Permítame darle la quinta marca de los días de Noé. Eran días de prosperidad egoísta. La prosperidad egoísta.
Algunos piensan que de seguro Dios está complacido con los Estados Unidos por la prosperidad que disfruta esta nación. Pero no todo lugar es próspero. Aquí lo somos, pero no todos los países son. Los Estados Unidos son una isla de prosperidad y perversión. En un océano de necesidad. Era exactamente igual en los días de Lot y en los días de Noé. Anote por favor en su margen Ezequiel capítulo 16. Empezando en el versículo 49. Ezequiel dice a Israel: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Ahora note cómo describe a Sodoma. Ellos eran orgullosos, es decir, el pecado del que solían esconderse, ahora se jactan. Y no solo el orgullo, sino también saciedad de pan. Tenían más de lo que necesitaban y abundancia de ociosidad. Tenían una semana de trabajo corta, casi no necesitaban trabajar en Sodoma. Me imagino a dos hombres de Sodoma caminando por la calle. Uno le dice al otro: ¿sabes? Dios enseña que el estilo de vida de Sodoma es depravado y repugnante. ¿Crees que Dios va a juzgarnos por la forma en que vivimos? No, no pienso que nos vaya a juzgar. Mira cuán prósperos somos. Oh, ciertamente, Dios nos está sonriendo. Pero la Biblia enseña que fue en el cenit, en el pináculo de su prosperidad, cuando el fuego y el azufre cayeron. Y Dios dejó a Sodoma en ruinas humeantes. Judas nos dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, permítame darle la sexta marca de los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Aquellos eran días de predicación solemne. Dios nunca envía juicio sin dar primero una advertencia, sin advertirnos. En Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios envió una advertencia preventiva. Dios, antes de enviar juicio, Dios siempre envía advertencia. Noé no solo construyó el arca, él predicó. Anota en el margen, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. La Biblia dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona. Ahora escucha esta frase: fruto del árbol del conocimiento. Y se vieron adinerados, sus posesiones se incrementaron, y no tenían necesidad de nada. Se puede imaginar las caricaturas políticas que hubieran dibujado de este fundamentalista llamado Noé. Se puede imaginar lo que el clero liberal hubiera dicho de Noé. Si Noé escuchó algo acerca de un diluvio, les aseguro que no se trata de agua, eso es lo que hubieran dicho. Nuestra generación ha sido advertida. Ha habido tanta predicación fiel. Y en los últimos días son días que van a ser marcados por solemne predicación. Noé era un predicador de justicia. Y Dios me envió aquí para advertirles
que los días como los de Noé están aquí. La última de estas 7 señales es que eran días de pánico súbito. Pánico súbito. Precisamente cuando todo parecía ir de maravilla, Jesús dijo que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, es decir, el curso de la vida seguía. Mas Génesis capítulo 6, versículo 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne sobre la tierra. Amigos, yo no sé cómo empezó ese día. Quizás fue un día claro y asoleado. Tal vez las nubes empezaron a amontonarse. No sé qué pasó, pero sé que todo sucedió de repente. Vino cataclísmicamente. Quizás el viento tomó fuerza y empezó a gemir como himno fúnebre por la tierra. Y entonces Dios le dijo a Noé, Noé, ven, entra tú y tu familia al arca. Y Dios puso a Noé en el arca y Dios cerró la puerta. Y Dios encerró a Noé y Dios dejó a todos los demás afuera. Y luego Dios abrió los cielos. De repente la tierra se estremeció y las puertas del cielo se abrieron y empezó a vertir grandes diluvios de agua. Y el agua que brotaba de la tierra comenzó a ascender. Y aquellos que se reían y que se burlaban de Noé empezaron a preguntarse, ¿qué es esto? Hay indicaciones que antes del diluvio no había llovido sobre la tierra. La tierra era regada por un manto de vapor que subía. Los que estaban en los valles empezaron a correr a los lugares altos. Los que estaban en los lugares altos buscaban lugares más altos. Después de un tiempo, cuando el agua ascendía en proporciones peligrosas, llegaron y empezaron a golpear la puerta del arca y a clamar, Noé, déjanos entrar. Pero era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta. Y Dios dejó afuera a los que se rieron y Dios encerró a su pueblo en el arca. Le estoy predicando la palabra de Dios. Se lo digo, existe un arca de seguridad. Su nombre es Jesús. Y si usted viene a Él y pone su fe en Él, le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Él le cambiará, Él le transformará, Él le dará gozo inexpresable y lleno de gloria. Usted dirá, ¿y qué si me cuesta? Bien, cuando Noé clavó el último clavo en el arca, quizás era lo único que le quedaba, pero cuando salió del arca heredó la tierra. Él entró siendo la minoría, mas salió siendo la mayoría. Les digo, amigos, vale la pena servir a Jesús. Y si usted no es salvo, necesita salvar.